Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con el Jobao PPS. Ya estábamos con el soporte del motor. Hemos utilizado un soporte de un ST, Jobao ST, del Truggy. Le hemos rebajado un poquito las patas, ¿vale? Las tres patas que tiene, para dejarlo exactamente igual como si fuera un Eco de serie. Fijaros que bien engrana la corona. Eso sí, tornillos un poquito más cortos porque al haberle reducido la rosca no nos entraba. Y tenemos el motor que también está a ras del chasis. Centro de gravedad mucho más abajo, mucho mejor comportamiento, además desplazado, y nos permite jugar con piñón hasta 24-25 si queremos algo de velocidad. ¿De acuerdo? Así que esto ahora os enseñaré cómo se hace, que tiene su truco. Bueno, volvemos. Nosotros hemos seguido trabajando mientras y hemos avanzado un poquito más en el coche. Hemos hecho el diferencial delantero, el central me falta la junta tórica, que la tenemos que pedir. Ya hemos hecho el montaje del motor, aunque está sin tal, sí está en el ataque. La verdad es que se queda bastante bien montado, incluso así queda ya en su posición, con lo cual nos va a permitir meter los tornillos con mucha más facilidad. ¿Qué más puedo decir? Que nos falta hacer el tren trasero, por eso tenemos esto, se había desconectado. Pero a lo que íbamos es al soporte del motor, a la bancada, ¿de acuerdo? Esta bancada se vende como bancada para el ST, ¿vale? Para el Truggy ST. ¿Por qué? Porque el Truggy ST va en esta zona un poquito levantada y tiene el apoyo más abajo. El apoyo, lógicamente, como podéis apreciar, pues no es recto, ¿vale? Si yo pongo aquí una línea directamente, no va a funcionar. Y para utilizar este, que está desplazado 2,4 milímetros para ser exactos, o sea, necesitamos rebajar para que cuadre perfectamente sin que sea el ST aquí 2,4 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo marcamos, ¿de acuerdo? Lo marcamos. Entonces aquí vamos a 2,4 con el calibre 2,4, y cuando tengamos los 2,4, si lo apoyamos en el borde, lo que necesitamos hacer es marcar 2,4, y yo en este caso con 2,4, ¿de acuerdo? Cojo el calibre y lo paso apretando un poquito, y si os fijáis os va dejando la marca, y ahí es donde, justo hasta esa marca es donde hay que cortar, ¿vale? Esto es lo que hay que quitarle, ni más ni menos. Hacemos la misma operación adelante, 2,4, y como podéis ver va dejando su marca, que es visible, ¿de acuerdo? Al estar anodizado es visible. A ver, he parado un momentito porque tenía que medirlo bien, porque me daba que era más de 12 y son 12,8. Si yo lo llevo ahí justo donde yo quiero, que es la raya, 12,8. Ahora mismo aquí en cámara no me quiere salir, pero eran 12,8. Entonces yo aquí cojo 12,8, ¿de acuerdo? Y desde aquí marcamos igual. Nos ha ido ahora un poquito, pero ya tenemos la marca, ya está la marca visible, ¿de acuerdo? 12,8. De hecho es más. Ahora mismo los tres están nivelados totalmente, o sea, esto ya tenemos aquí un nivel. Le he marcado un poquito más profundo con el cúter para que se vea un poquito mejor. Y ya tenemos exactamente el nivel. Esto sería el nivel perfecto una vez cortado. ¿Qué podemos hacer? Pues para cortar tenemos varias opciones. Yo utilizo una Dremel con un disco de corte de carbono, y simplemente voy un poquito por debajo y corto un pelín por debajo en línea recta, y luego ya lo termino de limar con una piedra plana, ¿de acuerdo? Con una piedra plana lo termino de limar para que quede perfectamente nivelado. Si tenéis una sierra de corte de aluminio que podáis utilizar y que os deje una línea de corte recta, perfecto.
lo que tengáis. Aquí tener en cuenta que este no tiene rosca, pero estos dos sí. ¿Qué ocurre? Que la rosca en sí ya no es muy larga, ¿vale? O sea, ya es corta. Entonces, los tornillos que estamos utilizando aquí son relativamente cortos, algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Estamos utilizando estos tornillos una vez cortados, ¿de acuerdo? Estos tornillos, pero curiosamente es muy duros. O sea, opciones, pues hombre, aquí hay material todavía para poder taladrar un poquito más, sinceramente, tanto aquí como aquí. Se podría hacer un agujero un poquito más grande y hacerle rosca nueva. Si tenéis aparatos para hacerlo, perdonad que el movimiento, si tenéis aparatos para poder hacerlo, yo lo recomendaría, ¿eh? Yo lo haría. Lo que pasa es que yo no tengo para hacer rosca y para hacer un taladro tan perfecto porque tiene que quedar perfectamente tal. Pero como tengáis un taladro de bancada y lo pongáis a tal, le hacéis el agujero y luego le hacéis la rosca otra vez, le repasáis la rosca y le hacéis la rosca un poquito más profunda, pues incluso ganaríais un poquito más. Es una pena que el mismo fabricante no se haya dedicado a hacer alguno con estas pequeñas modificaciones, porque sinceramente la rigidez que tiene esta bancada, y hay que decirlo así, si la comparamos con la de ZD, no tiene nada que ver. O sea, muchos utilizamos la de ZD pues porque en el caso de Jobao encaja en los orificios, tiene los mismos orificios, cosa lo que es abajo, cosa que esta también. No hemos tenido que hacer absolutamente ninguna modificación en los orificios, como podéis ver. Simplemente son los dos tornillos estos que son un poquito más cortos, ¿de acuerdo? Y podéis ver que encaja perfectamente, o sea, la diferencia es abismal. Y para que lo veáis la diferencia con lo que es el mismo chasis, básicamente, con una ZD, os la voy a enseñar, un segundo. Bueno, aquí tenemos, esto es solamente la carrocería, pero tenemos el Jobao SS nuestro, ¿de acuerdo? Como podéis ver, lleva el mismo motor y lleva la bancada ZD. ¿De acuerdo? Que a priori se ve muy bien, pero esta bancada, yo he puesto lo que es el brazo del ventilador por debajo para que haga apoyo para el motor, para que se quede más rígida, pero la bancada está flexa muchísimo. Y el problema es que esto de plástico superior, ¿vale? Y esto de aquí es solamente plástico. Entonces todo este conjunto tiene mucha más flexión. Además de que nos levanta bastante más el motor, como podéis ver. Como podéis ver aquí, el espacio que hay por abajo entra prácticamente un dedo. Y eso también repercute, si miramos aquí, lo que es donde va la corona. Fijaros lo alta que está, que directamente no llego a tocarla. Que para llegar a tocar la corona necesitaría, ¿de acuerdo?, una herramienta porque nos lo levanta bastante. ¿Cuáles son las cosas que nos pasarían con esto? Pues lógicamente tenemos primero una bancada que es más débil, ¿vale? Sobre todo el problema que ya os he explicado de la lengüeta que va aquí abajo, que en este caso en concreto se nos llegó a romper. Ay, por Dios. Esto de tener la cámara por medio, intentar mirar a través de la cámara lo que hacen tus manos es más complicado de lo que parece, os lo digo. Bueno, aquí esta lengüeta se nos rompió en uno y se dobló la parte de arriba. ¿Por qué? Porque impactó a, vamos a decir, 50-60 contra un muro. El coche salió totalmente ileso, pero la bancada sufrió. De hecho, el coche, a ver, de lo poco que sufrió, vamos a quitar la carcasa, es esto de aquí. A ver si enfoca un poquito mejor. Fijaros, esto es todo lo que sufrió el coche, ¿vale? Tiene aquí un poquito y aquí el brazo. Al impactar de lleno contra un muro de ladrillo macizo. Y poco más, pero sí que desplazó lo que es toda la parte. No sufrió nada más, ni siquiera los cardans están doblados, ni nada de nada. Es acojonante lo duro que son estos Jobaos. La verdad es que son impresionantes en ese sentido. Pero, ya os digo, sufrió esto de aquí. Compramos otra, pusimos otra, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho Fernando nos dejó la suya, que ahora se le hemos vuelto a poner en la bolsa. Tema de esto, pues es una bancada que está bien para el coche para el que está pensado, para su propia marca. Se puede utilizar, sobre todo si el coche lo vais a utilizar a uso medio y tal. A mí personalmente tampoco me gusta mucho al levantar tanto. No sé si desde aquí se va a poder apreciar lo suficiente, como deja forzados. A ver si puedo quitar esto para que se vea. Aquí. Fijaros el ángulo de ataque que tiene aquí el palier central. Esto, si lo ponemos en su sitio, el ángulo de ataque de aquí, de esta inclinación, cambiaría más plano,
¿vale? Con lo cual el desgaste de las puntas y de los vasos es inferior. Entonces yo sinceramente recomendar la ZD, pues si no queréis complicaros mucho, es más fácil quizás la ZD. ¿Por qué digo eso? Pues porque en esta, con la que estamos trabajando ahora, pues hombre, cortar esto perfectamente a nivel, pues tiene su ratito de trabajo, ¿eh? Tiene su ratito de trabajo, hay que hacerlo bien, no hay que precipitarse y tiene su truco. Si os atrevéis a hacer esto, o tenéis a alguien que os lo pueda hacer de confianza, o incluso alguien que tenga una sierra de estas de cortar metal, o que trabaje con alguna metalúrgica o cerrajería, os lo van a cortar perfecto en 0, y a lo mejor incluso pagar un poquito. Esta bancada son 12-13 euros en AliExpress ahora mismo. Ya os digo, fijaros, el grosor de esta lengua, ¿vale? Es como el triple de lo que es el grosor de la de ZD. Entonces, el enrase que tiene aquí, una vez metido, es prácticamente que esto no se va a mover. Y además, la fijación y el deslizamiento es superior. Yo, honestamente, creo que es mejor bancada esta que la de ZD. Ya os digo. De hecho, no se mueve ni para adelante ni para atrás, porque tiene lengüeta por un lado y por el otro, mientras que la ZD sí tiene movimiento. O sea, si la movemos, se sale directamente, porque además que tiene lengüeta hacia un lado. Y en el otro lado se supone que el motor hace de freno y con los 2 tornillos ya lo paran. Pero, honestamente, yo creo que es mejor el sistema este. Aunque lo que al principio me echaba para atrás es que solamente fijara con 2 tornillos en vez de con el tercero, para que esta parte de aquí, que al ser tan larga, pudiese flexar. Pero es tan rígida que es que no tiene nada de flexión, mientras que la ZD yo la aprieto así y os aseguro que flexa. Y esta no se mueve ni medio milímetro. O sea, la calidad del aluminio o la firmeza del aluminio de esta también es superior. Se vende como bancada para Jobao ST, que además que se vendió en nitro para hacer la conversión. Y ya os digo, la tapa de arriba, haciendo este rebaje, la tapa superior de Jobao los vale igual. La del SS no, porque lleva forma y necesita que sean redondas, ¿vale? Necesitan que sean como esta, que sean redondas porque entra, digamos, por encima del círculo. La de plástico del SS. Pero sí que la del VS, que es plana, la del Hyper 7, etcétera, todas estas que son así planas, os valen perfectamente. Entonces, incluso, es que es eso, cualquiera, o podéis hacer una con, yo voy a hacer una para mi hijo, con una plancha de estas de carbono. Voy a coger las medidas de dónde están los agujeros y simplemente voy a hacer un recorte, la voy a limar un poquito y ya tenemos un refuerzo superior que encima, entre estas dos partes, todavía nos va a dar más rigidez. Yo, honestamente, si vais a hacer una conversión nitro a eco, si no os importa trabajar un poquito más, ya os digo, fijaros, esto está aquí por el pasador, para que no se me salga aquí el trapecio delantero mientras que estoy trabajando y esté todo colgando. Fijaros la distancia que tiene aquí al suelo, que son unos pocos milímetros. Fijaros lo bien que queda todo. Esto, sin estar la parte de arriba y sin estar todavía apretado, no se mueve, por más que apriete. Tiene un pelín lo que es la flexión mínima, pero no se va a mover. Y la verdad es que queda bastante más centrado el peso, queda más abajo, nos va a dar menos vuelco, menos inercias, y el diferencial también queda más en su sitio. Pero bueno, quedan en su sitio mismo de Jobao. Así que a ver si no podemos ir avanzando con este coche y os lo voy enseñando. Vamos a ponernos ahora con el diferencial trasero. Y ya os digo, esta bancada la quiero hacer para el Jobao SS de mi hijo. Pero sin prisa, prefiero ahora intentar terminar este y luego ya me pongo con esta. Pero os lo quería enseñar y la cuestión es simplemente cortar con A-Dremel, siguiendo la línea, con A-Dremel, con una sierra de banda, con lo que tengáis, cortar exactamente, a ver que enfoque, cortar exactamente lo que es la línea. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Y utilizar tornillos más cortos para que os entren perfectamente y que no se queden suelta la bancada, porque si utilizáis tornillos más largos se os va a quedar suelta la bancada, no terminan de apretar del todo, no llegan a roscar tanto para arriba como para que apriete. Y con esto tenemos una bancada muy buena. Tener en cuenta que Mugen, por ejemplo, o ASO solamente utiliza 2 tornillos, o sea, lo del tercer tornillo está bien, pero no es imprescindible, sobre todo si la calidad del material de la bancada es bueno. Bueno, entonces, definitiva, entre la bancada, esta es la que vamos a hacer más adelante, Jobao ST, ¿de acuerdo? Porque se busca así, Jobao ST, o la Z de Racing. ¿Cuál de las dos es mejor?
sin duda. Esto, aluminio, no tiene la calidad, no es que sea mala, pero no tiene la calidad. Y esta lengüeta que veis aquí, fijaros en el grosor, es ridículo, ridículo para aguantar los 4 kilos que pesa un coche de estos. Simplemente ridículo. No los aguanta, ya os digo. No lo aguanta porque yo he roto una. Y esto, que es de plástico, también es ridículo porque flexa. Esto, si no queréis hacer nada, bueno, nada, tendréis que hacer el tercer agujero para por lo menos darle un poquito, porque esto ni siquiera tiene apoyo. Fijaros que como va en redondo, como está pensado para ZD, que aquí sí tiene y va como metido dentro del chasis, ¿de acuerdo? Sí le da un poquito más de rigidez cuando está montado en un ZD, pero no en un coche de estos que el chasis ahí va plano. Entonces, esto como opción económica y para hacer menos complicaciones y tal, pues bueno, puede valer. Pero si queréis algo que ya tenga algo más de calidad, como puede ser esto, no tengáis duda, lo vuestro tiene que ser esta. De hecho es más, la tengo montada en Mugen y no hay ninguna duda que está mucho mejor de lo que parece. Muchísimo mejor. Así que bueno, vamos a editar el vídeo, vamos a subirlo. Espero que con esto os valga. De todas formas, luego haremos un pequeño repunte sobre las bancadas, cuando la instalemos también en el SS, y hablé cómo la hemos instalado en Mugen. Pero hasta aquí el vídeo, ya sabéis. ¿Queréis más contenido? ¿Queréis más coches? ¿Queréis más cosas? Suscribiros, darle like. Tenemos todavía muchísimas más cosas. Lo que no tenemos es tiempo para todo. Pero bueno, aquí seguimos al pie de cañón. Suscribiros, darle like y apoyarnos. Paz, amigos.